Buenas. Este es el segundo ejercicio de este compendio de problemas que se va a estar manejando de el capítulo 28 como parte de las sesiones asincrónicas. Entonces, este es sacado del Serwe y es uno de los recomendados por la coordinación en la carta del estudiante. Es el 28.8, que es de la segunda parte de este capítulo, ¿verdad? El segundo tema, que es el de movimiento de una partícula cargada en un campo magnético uniforme. Entonces, lo que se dice de ese ejercicio es que se está aplicando un voltaje acelerador de 2.5 por 10 a la 3 volts a un cañón de electrones. Un cañón de electrones es, por decirlo así, un tubo, ¿verdad? Donde, o por lo menos algo que tenga un sistema de tubería, donde se va a mandar o se va a acelerar a estos electrones por medio de este voltaje. Entonces, la idea es que ese voltaje nos va a dar un potencial eléctrico y esa energía potencial eléctrica se va a convertir en una energía cinética, que es la que va a hacer que el electrón salga disparado. ¿Okay? Entonces, se dice que originalmente viajan horizontalmente hacia el norte. Entonces, pues definimos nuestro punto hacia el norte, ¿verdad? Este es un problema tridimensional, entonces cuesta un poquillo pensar, este, o sea, se necesitarían dos figuras y eso es lo que vamos a hacer dentro de un momento para ver lo que definimos como nuestro norte, que dice que avanza hacia, hacia un centro de una pantalla a 35 centímetros de distancia. Entonces, como que si la cámara estuviera lanzando electrones, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Hacia una pantalla que estén a 35 centímetros entre ellos, ¿verdad? Y ella está apuntando hacia un centro, hacia un blanco, por decirlo así. Lo que va a pasar es que ese electrón va a sufrir una ligera desviación. Entonces, la primera desviación que va a recibir o que vamos a analizar más bien es la generada por el campo gravitacional de la Tierra. Entonces, lo que dice es cuáles son la magnitud y la dirección de la desviación en la pantalla causada por el campo gravitacional. Entonces, vamos a analizar esa parte. Y después vamos a analizar la desviación por un campo magnético, el campo magnético de la Tierra, que lo consideramos como que está 20, que tiene 20 microteslas de magnitud y está hacia abajo. O sea, tenemos un campo que se está generando, teniendo esta idea, ¿verdad? Como de que la cámara sea donde se están disparando los electrones, entonces sería un campo que está hacia abajo. ¿Ok? Luego se dice que, bueno, se hace un cierto análisis que después vamos a ir viendo. Esos otros dos puntillos los vamos a ver después. Entonces, lo que nos interesa en estos momentos es que si el sistema no sufriera desviaciones, entonces tendríamos un haz de luz o los electrones estos que están siendo disparados en una línea completamente recta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nos imaginamos que la pantalla está acá, ¿verdad? Y aquí viene el cañón, esta es la dirección hacia el norte, ¿verdad? Aquí vendría el norte, aquí vendría el este. Este, los electrones deberían disparar de una forma, o deberían ser disparados de una forma completamente recta, ¿ok? Completamente hacia el norte. Entonces, la idea es que, bueno, en este sistema que estoy haciendo aquí, donde estoy colocando el norte y el este, o sea, yo lo estoy viendo como si estuviera en una vista desde arriba, desde el cielo, este, lo que es la desviación por la gravedad, yo no voy a poder analizarla en esta figura, porque yo sé que la gravedad lo que va a hacer es que lo dispare un poco más abajo en lo que es la pantalla, entonces aquí yo no lo podría observar, pero sí podría observar lo que es la desviación que genera el campo magnético. Pues el campo magnético lo que nos va a hacer es una desviación, que luego vamos a ver en qué dirección será, una desviación una cierta de dirección, ¿verdad? Ya sea este o este, pero eso sí se vería porque se vería la curva. ¿Okay? Entonces, si yo lo que quiero ver es más bien lo que nos está pidiendo primero el ejercicio, tengo que generar la pantalla, ¿verdad? Esta sería la pantalla donde vienen los electrones a caer y entonces yo vería un centro acá. ¿Okay? El norte estaría, digámoslo así, detrás de la pantalla, ¿verdad? O sea, el norte sería hacia adentro del plano y aquí yo lo que puedo ver es el este y lo que es la altura, ¿verdad? Entonces yo lo que espero es que la desviación que me genere el campo gravitacional de la Tierra sea una que haga que el objeto, o que los electrones, ¿verdad? Choquen un poco más abajo, ¿verdad? Eso es lo que esperaría yo. Entonces eso es lo que tenemos que analizar. Eso es lo que nos están pidiendo primero, que encontremos este, la,
vamos a ver exactamente la magnitud y la dirección de esa desviación. Entonces, bueno, pues la dirección ya la podemos analizar desde acá, ¿verdad? Ya sabemos que va a ser hacia abajo. O sea, va a ser la dirección de esa desviación y ahora lo que nos toca es sacar la magnitud. Entonces, ¿cómo sacamos la magnitud? Bueno, esta parte de acá nos solicita o nos pide que recordemos lo que era el movimiento de proyectiles, o sea, lo que es un movimiento de un objeto bajo una aceleración constante, que en este caso sería la gravitacional, la aceleración gravitacional. Entonces, lo que nos toca hacer para ese primer ejercicio es, eh, bueno, antes de empezar, antes de empezar a ver lo de la desviación, tenemos que saber, o antes de poder plantear lo que es mi ecuación de proyectil, que es lo que va a hacer con aceleración constante, como si fuera una caída libre, antes de poder ver eso, yo tengo que saber el, el- la velocidad que lleva él al salir del cañón. Entonces, vean que el ejercicio al principio nos está diciendo que tenemos un voltaje, que ese voltaje dice que es de 2,5 por 10 a la 3 volts. Entonces tenemos un V que es de 2,5 por 10 a la 3 volts. Y entonces recordamos que un voltaje yo puedo sacar una energía potencial, energía potencial eléctrica. Y eso nada más, bueno, o tal vez para decir esto sería un cambio de potencial. Eh, la energía potencial eléctrica nada más se da multiplicando esto por la carga. Entonces, la energía eléctrica yo la vería como un Q por el delta V. Que en este caso entonces sería la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19. Y después, bueno, aquí considerando nada más las magnitudes, ¿verdad? Y después aquí el 2,5 por 10 a la 3. ¿Ok? Y entonces, eso de aquí, toda esa energía potencial eléctrica, yo la estaría convirtiendo a una energía cinética. La idea es que esta energía potencial eléctrica que le doy al electrón con ese voltaje se convierta en una cinética para que él salga disparado. Entonces, yo lo que digo es que eso va a ser igual acá, que lo que yo obtuve ahí va a ser igual acá. Entonces, lo que yo obtendría es que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a esto que puse aquí, ¿verdad? Y entonces, ya despejando, la velocidad va a ser entonces igual a la raíz de la masa, que es igual sería la masa del electrón, ¿verdad? Entonces tendría la masa del electrón, vamos a ver si la tengo por aquí, 9,11 por 10 a la menos 31. Perdón, la masa más bien va a ir abajo, el 2 arriba, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, bueno, lo que tendría es esto de acá, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y aquí ese 2,5 por 10 a la 3 voltios. Okay. Y abajo entonces la masa, que como les estaba diciendo es de 9,11 por 10 a la menos 31. 11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esto es un 3. Está aquí, 31 kilogramos. Que serían los datos que tendría. Y entonces con eso obtengo la velocidad o por lo menos la rapidez que es lo que me deja obtener una energía cinética, la rapidez de ese electrón. Entonces sabemos que la velocidad de ese electrón va a ser hacia el norte, ¿verdad? O sea, es esta magnitud y la dirección hacia el norte. Entonces tenemos eso por ahí, ya con haciendo ese cálculo, lo que obtenemos es 2,96 por 10 a la 7 metros por segundo. Entonces V es 2,96 por 10 a la 7 metros por segundo. Vean que va bastante alto, ¿verdad? Pero es lo que se espera de un electrón cargado, ¿verdad? Que se lance con una gran velocidad. Ok, vamos a ver. Luego de eso, bueno, ¿qué nos hace falta? Nosotros sabemos que, por lo menos para lo que es este análisis, lo que podemos decir es que el tiempo que le tome a él llegar hasta la pantalla teniendo esta velocidad y considerando que esta velocidad no cambie, es prácticamente igual al tiempo al que va a tener aunque exista la desviación. O sea, a lo que quiero llegar es, si yo lo que tuviera nada más un movimiento de proyectiles, yo podría separar lo que es el movimiento en X y el movimiento en Y. Entonces yo diría que la velocidad en X es completamente constante. Realmente no es así por cómo está construido el ejercicio, por el campo magnético que hay. Pero la desviación o el cambio que hay en la velocidad, en la dirección en X por lo menos, es tan pequeño, ¿verdad?
que podemos considerar que el tiempo que le tome a un electrón de moverse en línea recta y pegar con la pantalla es prácticamente igual al que le tome a uno que sí se desvía. Entonces vamos a considerar que el Vx se mantiene constante, ¿verdad? En lo que es este movimiento. Y eso entonces nos va a permitir poder sacar un tiempo, ¿verdad? Que es el tiempo que le tomaría a él a llegar a la pantalla. Y ese tiempo él va a ser, en ese tiempo él va a estar afectado por lo que es la gravedad, ¿okay? La aceleración gravitacional. Entonces eso nos va a permitir llegar a lo que es la desviación, ¿verdad? Del y final que obtendríamos de las ecuaciones. Entonces lo que tendríamos por ahí, ¿verdad? Sabiendo que esta velocidad la vamos a considerar, bueno, esta sería la velocidad en X, ¿verdad? Que va a tener en esta dirección, ¿verdad? En la dirección que sería acá. Entonces, sabiendo que esa velocidad se mantiene y que la pantalla está a 35 centímetros, entonces yo lo que puedo decir es que, bueno, eh, una de las ecuaciones que se deben conocer de cinemática es la que es de esta forma, ¿verdad? Esto de aquí sería el cambio, ¿verdad? O la posición que se movió, que serían los 35 centímetros o 0,35 metros. Este es el tiempo que ando buscando y esta es la velocidad que yo obtuve. Okay, entonces yo lo que voy a tener por ahí es que despejando el tiempo, ¿verdad? Que lo paso a multiplicar y la velocidad de dividir, esto me va a quedar como x sobre vx, que entonces sería 0,35 metros, ¿verdad? Ya pasando los 35 centímetros a metros y 2,96 por 10 a la 7 metros por segundo. Y entonces el tiempo que le va a tomar a esa partícula llegar, o a ese electrón, a llegar a la pantalla, es de 1,18 por 10 a la menos 8 segundos. 1,18 por 10 a la menos 8 segundos. Entonces ese es el tiempo que estoy ocupando por ahí. Entonces ya teniendo ese tiempo yo puedo ver y sabiendo que el objeto se está lanzando al principio completamente horizontal, o sea, la velocidad inicial en y es 0, yo puedo utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado pensando en que la aceleración constante que estoy utilizando es la gravedad, puedo obtener entonces lo que es el desplazamiento en y. Ok, entonces, bueno, ya, esto ya no lo ocupo, ¿verdad? Ya esto ya lo obtuve, ya tengo ahí la velocidad y con esa velocidad ya obtuve el tiempo, entonces esto tampoco, ¿verdad? Y lo que me interesa tal vez dejar por ahí que quede en la pizarra es este tiempo que es el que voy a utilizar ahora. Entonces, lo que estaba diciendo, ¿verdad? Voy a utilizar MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque la aceleración es constante, ¿sí? En una cierta dirección, ¿verdad? Y entonces eso sería y final es igual al y inicial más la velocidad inicial en y por tiempo menos un medio de la constante g, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y esto tiempo al cuadrado, ¿ok? Eso sería. Y entonces lo que les está diciendo, ¿verdad? El enunciado al principio nos dice que se lanza completamente horizontal al inicio. Entonces yo espero que la velocidad inicial en y, no la en x, ¿verdad? Que esa la tenemos por ahí, la velocidad en y sea 0. Por lo menos la inicial. Al principio, justo cuando sale, es a 0. Entonces este término se me va. Y además, como yo estoy buscando el centro de la pantalla, yo escojo ese centro de la pantalla como un 0. Entonces esto aquí también se va. Entonces lo que me quedaría nada más YF es igual a menos un medio de GT al cuadrado, donde G ya lo conozco, que es la constante 9,8 y este T es el que obtuve por acá. Entonces mi Y final me va a quedar, vean que se tiene un signo negativo, ¿verdad? Que era lo que les decía yo, ¿verdad? Que lo que va a hacer es una desviación hacia abajo, una desviación negativa, y ese valor me da de 6,84 por 10 al menos 16. 6,84 por 10 a la menos 16 metros. Entonces vean que es un valor sumamente pequeño, ¿verdad? Vean que es por 10 a la menos 16. Entonces es un valor muy pequeño. Lo que yo espero en la pantalla es ver algo, una desviación sumamente pequeña, casi que no se notaría, ¿verdad? A simple vista. Entonces, eso es lo que esperamos porque, bueno, se tiene nada más, vean que ni siquiera es medio metro, ¿verdad? Lo que está recorriendo este electrón. Va a una velocidad muy alta. Entonces, lo que es la influencia gravitacional es muy ligera, ¿sí? No da chance como para que el electrón empiece a desviarse aún más. Si yo tuviera una distancia mucho más larga, ¿verdad? Si yo tuviera un electrón que disparo y la pantalla estuviera a kilómetros de distancia, entonces yo ya empezaría tal vez a apreciar
la desviación no sería muy grande igual, ¿verdad? Por la velocidad a la que va ese electrón, pero ya empezaría por lo menos a poder discernirse tal vez con algún tipo de instrumento. Pero sí, la idea es que esto es muy pequeño, ¿verdad? Al final, mi desviación es hacia abajo y este es el valor que tiene. Entonces ya con eso tendríamos la parte A y la parte B. Entonces luego nos piden lo que es la desviación, pero por el campo magnético de la Tierra. ¿Okay? Entonces ahí vamos a tener otras consideraciones. Entonces ya teniendo ese resultado, vamos, permítame nada más para borrarlo. Okay. Y el tiempo también. ¿Okay? Ya vimos esa parte de ahí. Y ahora lo que nos toca es considerar lo que sería la desviación del campo magnético. Entonces, si el objeto, si el objeto no tuviera ese campo magnético, ¿verdad? Entonces es lo que tendría nada más esa pequeña desviación hacia abajo. Pero como está sobre un campo magnético, viendo los problemas, ¿verdad? Específicamente esta parte en la que si yo tengo una partícula que está cargada y está bajo un campo magnético, yo voy a tener una fuerza, ¿verdad? Una fuerza que es perpendicular tanto al campo magnético como a la velocidad, a la dirección de la velocidad del objeto. Entonces, yo espero que eso genere una fuerza y esa fuerza genere una aceleración. Entonces, ya habiendo visto toda la teoría, ¿verdad? Se supone que ya se ha visto todo, la de este capítulo. Entonces, yo lo que espero es que en lugar de moverse en línea recta, si yo pongo un campo magnético, este objeto empiece a moverse en una trayectoria circular. O sea, si yo tuviera un objeto que viene en línea recta y pasa por un campo magnético, él debería empezar a describir una forma circular. Entonces, no una forma parabólica como lo que hace en la aceleración gravitacional. ¿Eso por qué? Bueno, la aceleración gravitacional es completamente hacia abajo siempre, ¿verdad? Nosotros la consideramos hacia abajo siempre. En el caso de un campo magnético, una fuerza magnética, la aceleración depende de dónde vaya la velocidad. Entonces, conforme el objeto se va desviando, entonces la aceleración también. Entonces, conforme el objeto se desvía, la aceleración, si pensemos que la velocidad es mi meñique, ¿verdad? La aceleración es mi dedo pulgar. Conforme el objeto se desvía, para que se mantenga la dirección perpendicular, la aceleración también tiene que ir desviándose. Entonces, yo no voy a tener lo mismo que tengo una aceleración gravitacional donde siempre es hacia abajo, sino que la aceleración va como en una dirección radial, se podría ver de esa forma. Entonces, teniendo eso, sabiendo eso, lo que tenemos que ver ahora es cómo describo ese círculo, ¿verdad? En lugar de considerar la línea recta, entonces, ¿cómo estaría en este círculo? Como el objeto o el electrón está bajo la influencia del campo magnético, apenas sale del cañón, entonces yo esperaría que ni siquiera lo que puedo hacer es considerar, utilizando la teoría de esta parte, ¿verdad? Específicamente en lo que es las fórmulas estas que se utilizan para lo del ciclotrón, considerar un radio. O sea, yo sé que el objeto realmente no va a describir una recta, sino que va a describir una curva que evidentemente voy a exagerar en esta parte porque no es tan pronunciada, pero entonces lo que yo esperaría es que haga como un círculo, ¿verdad? Un cuarto de círculo. Entonces, bueno, un cuarto de círculo no, perdón, nada más una sección de un círculo. Entonces, digamos algo como así, donde yo tendría que completar el círculo, ¿verdad? Para apreciarlo, pero la idea es que ese círculo tenga un centro. Y entonces esto de aquí sería un radio. Y porque lleva esa trayectoria y estoy dentro del círculo, esto también debería ser el radio del círculo, ¿sí? Entonces, como les digo, no pongo el círculo entero, pero es solo un segmento. Y también que lo estoy exagerando, no es tanta la desviación que va a tener el objeto, el electrón. Entonces, lo que nos interesa es que estos dos puntos tienen un radio, ¿sí? Yo puedo entonces utilizar ese radio, que es el que nos da las fórmulas de la parte de campo magnético o de fuerza magnética, ¿verdad? De una carga que se está moviendo. Utilizo ese R y también un poco de geometría. Entonces, si yo llego y hago una línea acá, ¿verdad? Yo lo que podría ver es que esta línea que acaba de ser punteada es la distancia que tengo yo a la pantalla. Entonces, esta línea acá, este cateto, ese triángulo que se forma, ya lo conozco, son los 0,35 metros. Y después, esta parte de acá,
vamos a ver, esto de aquí, ¿verdad? Que es el otro cateto, yo sé que va a ser el radio de este objeto, ¿verdad? El radio de este círculo, perdón, el radio de este círculo que generé menos la desviación, porque esto aquí, vean qué es lo que se repite acá, esta es la desviación, que voy a llamar tal vez bueno, para no confundir, voy a ponerle delta Z, por ponerle otro valor para que no parezca lo de la gravedad que estaba haciendo hace un rato. Entonces, digamos un Z. Entonces, esa es la desviación que va a tener el objeto. Entonces, bueno, en este caso lo hice para este lado, pero habría que analizar hacia dónde va el, la partícula realmente, ¿verdad? Eso no lo hice antes. Entonces, casualmente me parece que sí es para este lado. Entonces, lo que tendría que hacer es el producto cruz. La velocidad del objeto va por lo menos en esta figura, va hacia arriba, ¿verdad? Que sería hacia el norte. Esa sería la dirección que tendría usualmente. Y después el campo magnético se dice que va hacia abajo, que en este caso sería hacia adentro de la pizarra. Entonces, yo lo que tendría es un producto cruz, ¿verdad? En el que el resultado me daría hacia esta dirección. Pero lo que me hace falta es decir que son electrones. Entonces, como son electrones, yo esperaría que la fuerza esté dada en la dirección contraria, ¿sí? Entonces, el producto cruz, que es aquí, velocidad, cruz, campo magnético, me da en esta dirección, pero por ser una carga negativa, un electrón, entonces me cambia la dirección hacia el otro lado, me la invierte y entonces yo tendría que la fuerza si es hacia esta parte. Entonces el círculo que acabo de colocar ahí sí se describe hacia esa dirección, o sea, sí va a ir hacia el este. Entonces yo espero que ahora mi resultado me dé en el este. Entonces, ¿qué más? Bueno, tenemos aquí entonces la hipotenusa, conocemos la hipotenusa, bueno, la vamos a obtener dentro de un momento, nada más es con las ecuaciones que están por ahí, y tenemos la distancia aquí de este cateto. Entonces, puedo obtener la distancia de este otro cateto y saber que el desplazamiento va a ser R menos ese cateto que obtenga, ¿okay? El cateto que está aquí, horizontal. Entonces, de ahí vamos a poder sacar lo que es la desviación en ese lado. Entonces, colocamos primero, obtenemos qué es el R, ¿verdad? Porque lo ocupamos, es la hipotenusa. Entonces, recordamos ahí de las ecuaciones que están en el libro, hay una que se puede utilizar, ¿verdad? Ahí nada más, si no es directa, nada más despejando, que trata de R es igual a mv y después aquí sería el nada más, bueno, voy a ponerlo explícito, lo que sería la magnitud de la carga. Aquí sí ya no tenemos que referirnos porque es un radio, entonces espera que sea una magnitud. Entonces aquí se pone la magnitud de la carga y después el campo magnético que estoy atravesando, ¿verdad? Entonces en este caso otra vez sería los datos que ya había puesto antes de masa y de velocidad. Esa velocidad a la que estoy refiriendo aquí es la velocidad que él lleva de forma tangencial, ¿ok? Entonces, de forma tangencial, la velocidad que lleva en ese punto es la que habíamos obtenido de la energía cinética, ¿verdad? O sea, yo podría considerarlo en cualquier punto, pero utilizo uno en el que yo conozca y era en el puro inicio, ¿verdad? De esta trayectoria, donde la velocidad era la que se obtuvo de la ecuación de las energías. Entonces, eso por ahí, sería, vamos a ver, la masa es de 9,11 por 10 a la menos 31 gramos. La velocidad nos había dado de 2,96 por 10 a la 7 metros por segundo. Después la carga es la de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. A la menos 19 coulomb. Y después el campo magnético es el que nos da el ejercicio, ¿verdad? Que se nos dice que es de 20 microteslas. Entonces sería 20 por 10 a la menos 6 teslas. ¿Okay? Entonces eso sería nuestro radio. Ya con eso entonces tendríamos la hipotenusa de esta figura, este triángulo que generamos acá. Entonces ya teniendo eso por ahí, teniendo ese radio, nos dice que es de 8,44 metros. Entonces este R es de 8,44 metros, ahí haciendo los cálculos, ¿verdad? Y después, entonces, como les digo, lo que nos faltaría es sacar ese valor de
de la desviación, ¿verdad? Entonces, sabiendo que utilizando Pitágoras, ¿verdad? R al cuadrado es igual a, entonces llamemos esto aquí sería en z, ¿verdad? Entonces llamémosle un z cuadrado más, y dijimos que esta dirección de aquí era el x, ¿verdad? Eso lo planteamos al inicio del ejercicio. Entonces, sabiendo eso, lo que yo intento aquí obtener es este z que está aquí. Este sería el x, que era de 35 centímetros. Entonces ya conozco el r, ya conozco el x, lo que quiero sacar es z. Entonces z va a ser la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Ok? Entonces con eso podría obtener el valor de z, sería la raíz de 8,44 metros al cuadrado, perdón, metros y esto al cuadrado, y aquí 0,35 metros y eso al cuadrado. Entonces con eso tendría el valor de z. Y después lo que me faltaría entonces nada más es decir que el delta z, la desviación, que es mi resultado final, ¿verdad? Lo que yo quiero obtener, delta z va a ser nada más r menos el z que acabo de obtener, ¿sí? El z que obtuve de acá. Y entonces ya delta z, ya como valor, que es el que me interesa a mí, me da de 7,26 milímetros. ¿Sí? 7,26 milímetros. Sería el valor que tendría. O, visto de otra forma, ¿verdad? 7,26 por 10 al menos 3 metros. Como para que me dé también en metros como dejé el del Y. ¿Okay? Entonces, ese sería el valor de la desviación. Vean que ese sí es un poquillo más alto a la desviación que esperaba yo ver en la gravitacional, ¿verdad? Ese sí nos da un valor más apreciable. Los milímetros ya es algo que yo sí puedo medir, ¿verdad? En una pantalla. Entonces, eso sería más que todo lo que era la parte numérica. Entonces, después el ejercicio nos dice, vamos a ver, eso es 6D, y dice, un electrón en este campo magnético vertical se mueve como un proyectil, con un vector de aceleración constante perpendicular a un componente de velocidad constante. No realmente, él no se mueve como un proyectil por lo que acabamos de hablar nosotros, ¿verdad? O sea, si fuera nada más la parte gravitacional, entonces él sí se movería como un proyectil, es la teoría de proyectiles. Si el campo magnético que va hacia adentro en esta parte no generara que o más bien la fuerza magnética, que es el producto V cruz B, no cambiara la aceleración de dirección, entonces yo también tendría un movimiento de proyectil en la parte, en el eje Z que definí aquí, ¿verdad? De este eje horizontal que va del oeste al este. Entonces ahí, si la aceleración fuera en una dirección constante, yo no tendría problemas si diría que también es proyectil. Pero el problema está en el que, como les enseñé antes, ¿verdad? La aceleración cambia de dirección. Entonces, esto no describe un movimiento parabólico, que es el de proyectiles, sino que describe un movimiento circular. Movimiento circular. Entonces, como es circular, yo no puedo decir que es un proyectil. La aceleración no va a ser siempre en una dirección constante, ¿sí? Entonces no puedo confirmar o afirmar más bien eso. Y después el F dice, es una buena aproximación suponer que este es el movimiento de proyectil. Bueno, en esa parte tal vez sí. O sea, la aproximación puede que sí sea bastante buena porque el arco que se describe no es muy grande. La aceleración que yo esperaría ver, piensen que aquí esto está a muy mala escala, ¿verdad? Porque vean que yo estoy diciendo que estos son 35 centímetros, o sea, ni siquiera es un metro, y R me dio de 8,44 metros, o sea, más bien este R que puse aquí debería ser mucho más grande, ¿sí? Esto está a una escala muy mal hecha. Entonces el R debería ser mucho más grande y entonces el segmento de círculo que yo estoy describiendo es tan pequeño, o sea, el segmento del círculo que yo utilizo es tan pequeñito, que la diferencia entre un círculo, segmento de círculo y un movimiento parabólico es muy pequeña, es prácticamente despreciable. Entonces, si yo tuviera eso, yo podría aproximar este ejercicio a un movimiento parabólico, que es decir, que si yo hubiera sacado la aceleración por la fuerza magnética, ¿verdad? La aceleración que tendría el objeto en esta dirección Z en el inicio y la considero constante todo el rato, el resultado me tuvo que haber dado bastante parecido, ¿sí? Bastante parecido. Por lo menos la aproximación tendría que ser buena. Entonces eso es algo que sí se puede decir. Entonces, si nosotros sabemos la teoría para darlo, para darlo bien,
pues obviamente se utiliza eso, ¿verdad? Pero si se ocupara, o no se conoce bien la teoría, pero se sabe que la aproximación es bastante buena, entonces pues se deja como un proyectil. Entonces eso sería lo que se tiene para este ejercicio. Vean que es un ejercicio bastante sustancioso, ¿verdad? En el hecho de que trabaja la parte de proyectiles, que eso era de física uno, pero es para recordarlo un poco, y ver cómo se compara, ¿verdad? Con lo que sería una fuerza magnética, ¿verdad? Que también la genera la Tierra. Estamos hablando de que esta de acá, la que pusimos aquí, es la que genera el planeta Tierra, pero que esa no genera una aceleración constante. Esa sí tiene aceleración con una dirección variable, dependiendo de la dirección en la que se esté moviendo esta carga. Vean que depende de la dirección de la carga y también de su magnitud de la dirección, ¿verdad? Y también depende de la carga y la masa que tenga este objeto. Recuerden que para objetos que están siendo atraídos por el campo gravitacional, la masa que tenga el objeto no importa tanto, ¿verdad? Eso era el experimento de dos objetos que tengan distinta masa y se sueltan. Entonces, ahí sí no importa tanto. En esta parte sí. Aquí sí importa la masa, la carga que tenga, ¿verdad? La velocidad que vaya, a la que vaya. Eso sí tiene que ver con el tipo de trayectoria que vaya a describir. Entonces, sí, eso sería el ejercicio de esta sección 2 del capítulo 28, el segundo ejercicio que vamos a hacer. Muchas gracias por la atención.